necesarios para hacer cumplir y valer sus intereses y objetivos en el mundo. Lo que sí cambia es el tono y lo que también cambia es parte del fondo porque ya va contra sectores aliados contra los que no había una, pues un reclamo territorial reciente, actual, que no tenía una excusa basada en el liberal internacionalismo, ¿no? Y es en ese intervencionismo basado en el derecho a proteger o en la promoción de los derechos humanos y el liberalismo, ni tampoco en torno a la guerra contra el terror, que han sido como grandes mantras de distintas administraciones republicanas y demócratas, pero al fin y al cabo intervencionismo liberal que Estados Unidos lleva viviendo prácticamente desde la etapa de Eisenhower, que fue el último, bueno, el primer presidente republicano que le dio ese giro al anterior republicanismo que había en Estados Unidos y que a día de hoy pues compartían, ¿no? Vimos en las elecciones estadounidenses lo que llamábamos en campaña esa Big Tent, esa gran casa en la que cabían todos. El Partido Demócrata se había convertido en un partido que podía reunir bajo sus siglas desde a Bernie Sanders hasta George Bush sin ningún tipo de problema. Así que se convirtió toda esta campaña en un plebiscito de alguna manera en torno a la figura y el movimiento de Trump, en torno al trumpismo, que ya era su propio partido. El trumpismo se comió al Partido Republicano y el Partido Demócrata ofreció esa Big Tent de la que hablo y que ahora mismo pues está cambiando bastante las formas y parte del fondo de lo que Estados Unidos está dispuesto a hacer por garantizar sus intereses en el mundo, ¿no? Me parece que es muy significativo y que, bueno, pues nos obliga hoy a dedicarle este bloque. Manu, vamos a hacer este análisis así preliminar. ¿En qué se está convirtiendo Estados Unidos con estas declaraciones? ¿Qué podemos esperar de una presidencia de Donald Trump que todavía no ha empezado y que ya lleva 2 meses haciéndose larga a algunos? Efectivamente, no está todavía en la Casa Blanca y sin embargo ya da que hablar como si estuviera gobernando, ¿no? Yo creo que esto, lo que ha comentado, por ejemplo, de Groenlandia y Dinamarca, creo que ahora después podemos entrar más a fondo sobre el Sí. asunto, pero yo creo que es un despertar de un sueño, quizás podríamos decir, ¿no? Para aquellos que, bueno, pues que habían vendido un relato respecto al papel de Estados Unidos, a la alianza liberal atlántica. Y bueno, yo creo que hoy están viendo que esto es un poco lo de siempre, porque realmente la actitud de Estados Unidos a mí no me parece que en este caso sea, primero, que sea una cosa de Trump y segundo, que sea algo novedoso, ¿no? Respecto a intereses de Estados Unidos y hasta dónde está dispuesto a llegar. Que bueno, está por ver si esto se acaba materializando o no. Pero yo creo que en el caso de Groenlandia van en serio, porque además, tema de Groenlandia, por cuestiones de recursos naturales en el subsuelo, por su posición estratégica, no es la primera vez que ese tema se ha planteado desde el ámbito estadounidense. O sea que tampoco es una cosa que a Trump se le haya ocurrido de la noche a la mañana y ahora le ha dado por ahí con eso, ¿no? Un tema que lleva tiempo, digamos, planeando y bueno, en el contexto de Dinamarca, que hace tiempo que ya planteó que accederían a darle la independencia a Groenlandia, pues bueno, antes o después esa cuestión creo yo que iba a salir, aunque desde luego la forma en que lo ha hecho pues no deja de ser un elefante entrando en cacharrería, ¿no? Sí, ese ha sido el gran problema aparentemente de este, bueno, pues de este primer bloque que vamos a abrir, que es cómo Donald Trump lo ha hecho con esas formas que están rompiendo tanto los esquemas de ese mundo liberal basado en unas normas que en el fondo también se aplicaban solamente para los demás, ¿no? Yo creo que no hace falta acudir a las declaraciones de Donald Trump para entender esto, viendo cómo existían cuestiones, ¿no? Como la ley de invadir la Haya o como esas declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional de cómo esto tenía que aplicarse solo contra Rusia o contra líderes africanos, pero esas normas internacionales no aplicaban a Estados Unidos. Se sancionó a la Corte por intentar investigar los crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán y cómo, bueno, esto es algo objetivo, pero luego hay mucha subjetividad en torno a por qué unos pueden invadir y otros no, ¿no? Pero esta parte sí que era mucho más objetiva y que está basada en declaraciones y en hechos contrastables como son esas legislaciones que
que tiene Estados Unidos y en cuanto a el proceder de distintas investigaciones de crímenes de guerra, como lo que estamos viendo en Israel. Así simplemente vemos cómo Estados Unidos ha permitido todo lo que se ha ido produciendo durante su mandato con Joe Biden a Israel, incluso teniendo un gobierno de extrema derecha, tiene sectores de extrema derecha coaligados y con ministerios importantes en el gabinete. Y no ha hecho falta que sea Donald Trump el que haga todo esto, ¿no? Hemos visto también invasiones de manera directa, intervenciones humanitarias, ¿no? O que han aplicado una sobreextensión de un mandato de organizaciones internacionales como la ONU. Por ejemplo, pues cuando se dio ese ataque con aviación sobre Libia o cuando se dio la invasión directa de Irak o bueno, muchos casos que ahora mismo ya se quedan lejos, pero que nos demuestran que esto solo es un cambio en las formas y en la aplicación del fondo también para los aliados, porque el primer mandato de Donald Trump ya nos enseñó que había un modus operandi que iba a cambiar ahora en el segundo mandato, pero que se iba a aplicar contra los aliados. Y esto se basaba en Donald Trump llegó, amenazó a sus socios, por supuesto también a sus rivales. Entonces se vio como algo general, algo por parte del tono, algo por parte del tono de Donald Trump sobre hay que sancionar a China, hay que poner aranceles a China y también hay que ponérselos a México, a la Unión Europea, a Canadá, ciertos sectores porque lo que se busca con esos aranceles o esas sanciones no es el fin aparentemente no era solo el arancel en sí mismo, sino era forzar a que estos países renegociaran las condiciones bilaterales que tenían con Estados Unidos. Evidentemente lo iban a renegociar en una posición de desventaja, porque Estados Unidos tenía, tenía la sartén por el mango en ese primer mandato, como evidenció Donald Trump, y consiguió que Andrés Manuel López Obrador y otros líderes en Europa, sobre todo, ¿no? Que son los que primero van corriendo a negociar y a aceptar las condiciones de Donald Trump. A la vista está ese incremento del 2% del PIB en defensa que rompió todos los titulares cuando Donald Trump lo planteó, pero que durante el mandato de Joe Biden todos los países han ido incrementando cuando han podido o han querido, ¿no? Eso ahora ya se queda corto, porque como decíamos con Joe Biden, si Joe Biden tolera ciertas medidas, por ejemplo a Israel, pues Donald Trump puede profundizarlas. Si Donald Trump ve que Joe Biden o con Joe Biden se ha conseguido ese incremento en el gasto en defensa hasta el 2% en muchos países, que otros ni siquiera lo tienen, ¿por qué no va a pedir bastante más ahora, que es algo que vamos a ir explicando sector por sector? Lo que quiero comentar con esta introducción es que ese modus operandi de presionar y amenazar con unas cosas que a lo mejor no son el fin en sí mismo, pero que te permiten renegociar de manera ventajosa, ahora se está haciendo de manera mucho más bestia. Se está hablando de invadir, anexionar o comprar territorio que antes pues parecía que era algo mucho más, mm, más meme, ¿no? Cuando se hablaba de la compra de Groenlandia, Dinamarca lo rechazaba y ya está. Y se acababa ahí, que eso pasó en el primer mandato. Ahora no. Ahora cada vez que se quiere algo, se amenaza con intervenir en México, intervenir en Canadá y, bueno, hay algunos países de los que podemos esperar que sea simplemente una estratagema para renegociar cosas de manera ventajosa, pero hay otros en los que sí que se puede pensar que va en serio. Y eso es lo que tenemos que analizar hoy porque ha dado matices Donald Trump sobre cómo sería esa intervención o esa coerción sobre Canadá con respecto a cómo sería, por ejemplo, con Panamá. Porque ha hablado de manera diferente de cada uno de los países de los que quiere obtener cosas. Entonces, igual ese tipo de anexiones no es ir hasta el final, ¿no? Proponiendo una anexión de Canadá por la fuerza. Es otra cosa. A lo mejor con Canadá puede que estemos hablando en otros términos que vamos a explicar. Así que antes de pasar con ese vídeo, o con ese hilo, mejor dicho, porque hay muchos vídeos, voy a dar las gracias aquí a Mónica 1717 por el Prime, a Expropien Iberdrola que nos ha dejado también ese Prime, Treblo 28 lo mismo. Gracias a los tres por eso Prime, que si alguien tiene que renovar, pues que se acuerde que es manual, pero que es gratuito. Y Jace02 que nos deja una suscripción de nivel 1 en el chat. Creo que ahora mismo hay muchos temas. También podéis dejarnos preguntas si os interesa o bueno, haceros miembros también en YouTube. Manu, antes de entrar con el hilo que vamos a ir poniendo en pantalla, no sé si quieres comentar algo sobre ese nuevo modus operandi que creo que se está desarrollando en la estrategia de Donald Trump con respecto a su primer mandato. No, yo pasaría a la cuestión. Ya lo has Vale, ilustrado pues bastante bien.
Edu, si podemos, vamos a ir ilustrando también a la gente que nos está viendo. Gracias, MR Fer, Mr. Fer. Vamos a pensar que te llamas con Prime por esa suscripción de 2 meses que nos estás dejando en el chat. Vale, perfecto. Vamos a ver. Please. Your position is clear, but have you directed your staff to take any specific actions to draw plans? And can you elaborate again? You didn't rule out military coercion in Well, we need initiating- Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. You look at, you don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. We're not letting it happen. And if Denmark, please. No, porque en el vídeo que tenemos en el chat, que hasta donde yo sé cuenta las mismas, es la misma declaración. Perdón, el vídeo que tenemos proyectado del hilo tiene las mismas declaraciones porque estamos hablando del segmento de Groenlandia. Claramente, Donald Trump está explicando de manera explícita, de manera muy directa, por qué está entre sus intereses la anexión de Groenlandia. Esto es como cuando comentaba el diferente enfoque que tienen los demócratas y los republicanos con Trump, por ejemplo, con China o con Rusia, ¿no? En plan, hay más pragmatismo. Pues este es nuestro interés es sancionar a China y no hay que buscar excusas en el trato que se está dando a quien sea. Simplemente es nuestro interés poner sanciones y las ponemos. Bueno, pues aquí igual. Aquí el punto que está señalando Donald Trump de manera muy clara es: nosotros necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. Y lo ha vinculado directamente con una carrera por el Ártico, por el control del océano glaciar ártico, porque desde, bueno, que se ha profundizado un poco el deshielo, que deja de ser estacional y que se abren algunas rutas durante todo el año, que se puedan empezar a abrir grandes rutas comerciales y también a nivel bueno, de defensa, ¿no? Que no deja de ser una zona donde se abriría una frontera significativa entre Rusia, Noruega, bueno, también en parte esa Dinamarca que representaría a Groenlandia, Canadá y Estados Unidos, en esa lucha por esa ruta y por esa zona en cuanto a posibles espionajes, bases militares, distintos elementos de defensa. Se abre una nueva carrera gracias a como digo, a ese deshielo ya no estacional que se queda en la zona. Entonces, ya las razones de seguridad nacional están claras. Ahora creo que Manu nos podrá ilustrar porque Estados Unidos ya tiene presencia en Groenlandia, pero está explícitamente señalando que la gente no sabe si Dinamarca tiene o no derecho legal sobre Groenlandia, pero que sea cual sea la cuestión, que ahora mismo hay que matizarlo, deberían dejarlo pues decaer, ¿no? Deberían dejarlo ir, abandonarlo, dice. Realmente, cuando hablamos del ordenamiento territorial y constitucional de Groenlandia, hay que atender, como pasa en algunos casos con el Reino Unido, ¿no?, a unas dependencias de lo que es la monarquía danesa. No directamente de la Casa Real, pero sí lo que es el Reino de Dinamarca y las distintas administraciones que tiene. Igualmente, Groenlandia y las Islas Feroe, que son esos dos entes, ¿no?, esas dos entidades que han ido manteniendo dentro de esa administración, no han gozado de los mismos derechos que la Dinamarca, bueno, de Jutlandia y las islas, ¿no?, en torno al Báltico. Lo que hemos visto durante mucho tiempo ha sido como si fueran dependencias de Dinamarca y que ahora pasan, desde hace ya una década o algo más, a tener unos derechos reconocidos con una autonomía, con un derecho a la autodeterminación y a la independencia reconocido para Groenlandia, por lo menos, y también unos asientos en la Cámara, así como representación en ese Parlamento danés. Son, creo, las
si no me equivoco, ¿no? Las diferencias con respecto a otros territorios que, bueno, también lo vemos en Francia, ¿no? Hay una diferencia entre departamentos y dependencias de otro tipo. Hay como diferencias al trato de los territorios de ultramar y en el caso danés es ese derecho legal del que habla Donald Trump que pide que decaiga del que hacemos referencia. Entonces aquí hay dos cuestiones. Primero, que está pidiendo a Dinamarca que renuncie a ello. Después, habla también de la opción de que Groenlandia pueda ser un país independiente, cosa que no depende necesariamente solo de Dinamarca, porque su primer plan fue ir a Dinamarca y comprar Groenlandia, que es algo que se habló durante su primer mandato. Su segundo plan es esto, que Dinamarca renuncie al estatus de derecho legal sobre Groenlandia que he explicado en torno a su ordenamiento territorial. Y lo siguiente, que yo creo que es un poco la vía que se va a seguir una vez que Dinamarca ha dado cerrojazo a la opción de vender o de entregar, es la independencia de Groenlandia. Insisto, Groenlandia sí tiene derecho reconocido a la autodeterminación y a la independencia. Entonces, esto es viable y podría propiciar que esa nueva Groenlandia independiente pudiera recalar en un nuevo estado estadounidense que, bueno, podemos explicar luego cómo. Yo ya tengo delineado un posible plan para que eso pudiera ocurrir, o sea que es viable, es factible y no me parece la opción más loca de todas las que está planteando, incluso sin el uso de la fuerza. Manu, no sé si me escuchaste, Manu. No, se me ha cortado un momento. ¿Puedes repetir? Nada, nada, solamente te estaba dando la palabra para que dieras tu Ah, impresión, tu opinión sí. sobre esto primero. Bueno, a ver, Dinamarca desde, o sea, Groenlandia ha sido territorio danés desde hace varios siglos. En lo que a Estados Unidos se refiere, la relación viene desde hace aproximadamente 70 años, un poco más, que viene con la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1940, la Alemania nazi ocupa el territorio danés, por lo menos lo que es Jutlandia y Copenhague, y la administración danesa, el gobierno socialdemócrata de aquella época, pues negoció con la Alemania nazi. Mantuvieron una cierta autonomía interna. El país quedó ocupado. Aquí es donde viene, digamos, el hecho diferencial. Las Islas Faroe y Groenlandia fueron ocupadas por los británicos para prevenir en ese contexto que los alemanes pues extendieran su ocupación y colaboración a estos territorios. Y en Estados Unidos, paralelamente, el embajador danés de aquella época en Washington rompió con el gobierno de Copenhague, no reconoció lo que estaban acordando entre ellos y las autoridades ocupantes alemanas y empezó, digamos, a ir por libre, junto con otros embajadores, otras embajadas de Dinamarca en el mundo, y siguieron un poco esa línea. Y es en ese contexto cuando este señor estaba, en parte estaba ligado a Roosevelt, me parece que había su esposa era familiar del presidente Roosevelt en aquella época, empezó a plantear la posibilidad de que Estados Unidos desplegara bases militares en Groenlandia. Creo que también era en Islandia, pero vamos, en el caso que nos ocupa, Groenlandia. Y efectivamente, Estados Unidos, el periodo que va de 1940 a 1941, se empieza, digamos, ya pues a ir preparando para entrar en guerra. Y la posición de Groenlandia es, bueno, pues crucial, ¿no? En un conflicto no solo con Alemania, sino ya con Europa, con toda Europa ocupada por los alemanes, empezando por Noruega y Dinamarca. Y bueno, pues este señor, el embajador, pues medio que dio un poco de validez a estos acuerdos por Dinamarca. ¿Qué ocurre? Pues que llega el final de la guerra y Estados Unidos sigue. El gobierno danés, por cierto, paradójicamente siguió el gobierno danés. Se llegó a plantear la posibilidad de que, bueno, de que se diera un poco por terminado este tema, que este señor lo había hecho por su cuenta, que no había sido el gobierno legítimo el que había negociado esto. En fin, por H o por B, Estados Unidos siguió y Dinamarca, de hecho, pues se mantuvo como un estrecho aliado de Estados Unidos. Fue uno de los socios fundadores de la OTAN. Y la presencia norteamericana en Groenlandia, pues ya digo, no solo en este contexto ya de los años 40-50, o sea, de la Guerra Fría, no solo no se finiquitó ni de... Exacto.
Eso era un poco lo que iba a comentar ahora. Ujú. No solo no decreció ni se cortó, sino que aumentó. En el contexto de la Guerra Fría con la Unión Soviética, la presencia norteamericana se incrementó considerablemente, con la presencia, por ejemplo, de bombarderos B-52 con armas atómicas. Y ahí es cuando, digamos, con el paso de las décadas, se da una situación que, bueno, pues yo creo que a día de hoy ya es casi de hecho. Hay una presencia militar norteamericana en la zona y muchas veces los norteamericanos tienen una amplia autonomía operacional en la zona. Y Dinamarca, pues realmente no, o tiene poco que decir o no suele plantear problemas. Cuando digo esto no es un decir. En el año 1968 hubo un accidente, uno de estos aviones, los B-52 desplegados en la base Thule, hubo un problema porque llevaba bombas atómicas y fue una cosa parecida, quizás más grave, que lo de Palomares. Las autoridades danesas taparon el asunto, a pesar de que era su propio territorio nacional. Hubo, digamos, civiles daneses, en este caso creo que eran los inuit que viven allí en Groenlandia, que se vieron afectados por la radiación y nada, el asunto se tapó. Y salió décadas después y bueno, salió décadas después casi que mm, por un periodista danés que sacó el asunto, pero con las autoridades danesas casi que no querían hablar del asunto, ¿no? Y los norteamericanos, básicamente, pues lo que decían era que a mí no me mire a sus propias autoridades que son las que están en esto. Entonces, Trump, los comentarios que ha hecho Trump, que ha mencionado Alejandro antes, yo los enmarco en esto. Los americanos parten de esa realidad. Y entonces, realmente, quien está, digamos, allí con más presencia, quien yo creo que además, pues, la cuestión de defender, ¿no? ¿Quién defiende Groenlandia? ¿El ejército danés o el ejército norteamericano? Él parte de esa realidad, que no es solo lo que él dice, sino que esto es un hecho Ujú. desde hace tiempo. Ahí podemos ver en el mapa, porque, bueno, os hablabas de la base aérea en su momento, ¿no? De Thule, pero que ha cambiado de nombre. Ahora se encuentra justo la base en Pituffik, entonces se llama así, base espacial de Pituffik, y que es, bueno, la que mantiene desde el año 1943 en uso en Groenlandia los Estados Unidos de América. Así que, bueno, pues ahí la podemos ver en pantalla. Bueno, hay gente en el chat que nos está planteando paralelismos con respecto al Lebensraum. No sé si queremos hablar de este tema o de, bueno, porque también se le ha dicho a Rusia, al menos creo que fue Josep Borrell, ¿no? El que dijo que ya no existían áreas de influencia ni espacios, ¿no? De influencia ni nada de esto cuando lo de Ucrania. No sé cómo vemos ahora esto. Yo la analogía, Lebensraum es un término fuerte. Eh, Pues yo entonces la no analogía lo... la haría más bien con Cuba. No, no, digo que Lebensraum no hablaría del Lebensraum, pero se hablaría de Cuba, porque a fin de cuentas hubo un conflicto con España en 1898, aquello sabemos cómo acabó, y realmente pues era el área de influencia de Estados Unidos, ¿no? Y aquello al final pues Ujú. acabó pasando a zona de influencia estadounidense. En fin, la analogía no es tanto una analogía lo que quiero decir, pero digo que puestos a escoger ejemplos, yo pienso más en el caso de esto, ¿no? O Panamá, porque Panamá originalmente no existía, era Colombia. Hubo ahí un conflicto y bueno, pues se creó Panamá. Entiendo entonces, bueno, pues que estamos hablando de, bueno, conflictos que hay que tratar de manera diferenciada y que ese espacio vital, ¿no? Del que se estaba hablando, pues no es lo más adecuado, sino más bien, como decía Donald Trump, aspectos de seguridad nacional puros y duros, ¿no? América para los americanos, lo que pasa es que ya sabemos quiénes son los americanos para Estados Unidos y por lo tanto, pues es como se ha aplicado esta doctrina durante mucho tiempo, la doctrina Monroe, que volvió parcialmente con el primer mandato de Donald Trump y esa intención, ¿no? Quizá más aplicada a echar a los chinos y los rusos que pudieran estar interesados en entrar en el área de influencia que consideraba Estados Unidos propia, ese patio trasero, y recuperar la iniciativa con respecto a México, Centroamérica y Sudamérica, pero sobre todo se centró en México y Centroamérica. Bueno, los divido porque al final él actuó de manera
especialmente intensa en esas áreas, pero en realidad, bueno, pues son el vecindario inmediato igualmente y que actualmente se amplía también hacia el norte. Insisto en que lo de Groenlandia viene de 2019, que es cuando se produjo en el último año de penúltimo año de mandato de Donald Trump, esa primera crisis con Dinamarca que fue bastante más breve de lo que ha sido ahora y bastante menos intensa. Quiero señalar también, ya que estamos con todos estos asuntos y que vamos a seguir profundizando, que no ha hecho falta la declaración de Donald Trump para que esto llegue hasta el corazón del debate político estadounidense. Esta misma mañana estábamos viendo un debate en CNN, un debate entre tertulianos, en los que se estaba debatiendo el uso de la fuerza en Groenlandia. Si de verdad Estados Unidos estaba encaminándose hacia el uso de la fuerza en Groenlandia. Y claro, pues ya vemos hasta dónde está yendo el mundo si el debate todavía no ha entrado Donald Trump en ejercicio en uno de los centros de pensamiento demócrata, eh, bueno, de los medios de comunicación, ya es ese. Es un poco me recuerda a lo que decía el excomisario Bretón, ¿no? de Europa, cuando señaló en la televisión que no ha hecho falta más que un día que gane Donald Trump sin que entre en ejercicio para que los europeos rompan los tabúes y empiecen a hablar de un acuerdo de paz en Ucrania cuando era algo prohibido prácticamente en esas élites. Y lo decía él así de fácil, ¿no? Bueno, voy a aprovechar para dar las gracias a Rayback Shadow por esa suscripción que nos dejó hace un ratito, también a Miquel SD 2001 por ese Prime. Recuerdo siempre por si acaso que ese Prime es gratis y que podéis dejarlo manualmente los que tengáis esa opción y que os agradecemos muchísimo este y todo tipo de apoyos para que este canal pueda existir y contar las cosas todos los días de una manera, pues bueno, de manera independiente, que es como hay que contar las cosas sin que nadie nos imponga lo que tenemos que contar. Hay una cosa más que quiero comentar sobre Groenlandia, porque hay muchos temas y yo lamento si hoy nos alargamos, pero hay mucho que comentar. Y es que dentro de esta crisis que se está produciendo, cuando ha habido distintos enfoques, lo que he explicado antes de cómo yo veo que Donald Trump podría actuar de una manera con unos y que con otros sería más una estrategia para conseguir concesiones. Bueno, pues concretamente sobre Groenlandia, no ha descartado el uso de la fuerza. Es decir, que incluso después de esas dos vías que he planteado de la compra, de la cesión y después la tercera, de la independencia, de que Groenlandia puede ser un gran país y que puedan establecer esas relaciones con Estados Unidos, habla de una cuarta opción que le ha planteado la prensa y que es la invasión de Groenlandia o algún tipo de coerción militar, igual no necesariamente a gran escala. No hay que pensar siempre a gran escala, pero que lo ha contemplado porque no ha rechazado ese escenario para Groenlandia. Sí lo ha rechazado para otros escenarios. Eso es importante de señalar. Y ya que estamos, os voy a comentar cuál es la visión que yo he visto, ¿no? De cara a esas posibilidades. Y es que el primer ministro de Groenlandia ya ha hecho declaraciones muy recientemente sobre la opción de la independencia, se llama Muteegede, no sé cómo se pronuncia, me vais a perdonar, pero el primer ministro de Groenlandia es independentista y ya gobierna. Es decir, ya estamos hablando de que el independentismo gobierna en Groenlandia. La cuestión es que para avanzar hacia la independencia y aplicar ese derecho de autodeterminación que tiene, ha planteado crear un marco como Estado independiente y que eso implica tomar unas medidas que se deben abordar en el próximo periodo electoral, que es este año. No sé si es en el mes de abril, no estoy muy seguro, pero hay elecciones este año que podría querer hacer coincidir con un referéndum de independencia. Y como digo, tiene ese derecho a hacerlo. Habla de una manera muy grandilocuente, ¿no? De eliminar los grilletes del colonialismo y de crear una igualdad plena, porque considera que no está así esa situación dada con Dinamarca como metrópoli, por decirlo de alguna manera. El escenario que yo veo y que considero que es viable, ¿no? Para Donald Trump, es que estábamos hablando de 55.000 habitantes, más o menos. No sé si tenía alguno más, alguno menos, que es la población de Pinto, para que os hagáis una idea, ¿no? Todo eso es lo que tiene Groenlandia. Entonces, si no puedes comprar
a Dinamarca la propiedad de Groenlandia, porque no estamos en una etapa de los estados patrimoniales, sino que existe la soberanía nacional, lo que sí puedes hacer es comprar esa soberanía nacional. A mí no me parecería muy complicado que con un porcentaje pequeñísimo de los paquetes millonarios que se envían a Israel o a Ucrania, puedas perfectamente comprar a 30.000 personas de Groenlandia para que voten a favor de la independencia si es que hiciera falta tal cosa. Y eso pues podría llegar a costar, yo creo que básicamente con 1 millón de dólares por persona creas una nueva élite millonaria o incluso podrías comprarlo, ¿no? De manera completa, 55.000 millones de dólares es bastante menos de lo que se han dado en paquetes de ayuda a algunos países porque han sido paquetes billonarios estos últimos meses de Joe Biden. Así por poner un ejemplo, Manu, que se me haya ocurrido. Sí, yo pienso que está el tema de la fórmula que se podría elegir, ¿no? Bueno, pero yo creo que a Estados Unidos realmente no le va, si digamos va en serio, y entiendo que Trump va en serio con este tema, creo que no le va a costar excesivamente trabajo. La parte, digamos, está en torno a Dinamarca, que a priori no parece estar muy contenta con esto, ¿no? Además, hoy creo que ha sido que ha habido un cambio en el escudo de la monarquía, me parece que era, algo leído al respecto. Y creo que esto pues no les hará demasiada gracia, pero yo creo que, bueno, que no necesariamente tienen por qué hacer esto, digamos, por las malas, y que hay maneras, no tanto como comprar, que era un poco lo que también, por cierto, se planteó en su día respecto de Cuba, ¿no? Se planteó la idea de comprar la isla directamente, ¿no? Que por cierto, Alemania en el Pacífico también compró las Carolinas, ya perdidas las Filipinas, pues bueno, Alemania compró las Islas Carolinas sin mayor problema, ¿no? Efectivamente, no estamos, se supone que no estamos en esa época, pero aquí la cuestión, digamos que más, un poco enlazando con lo que se ha planteado antes, ¿no? La cuestión que también creo yo que sale a flote con todo esto es el tema, bueno, de las zonas de influencia, porque entiendo que Estados Unidos no está, digamos, diciendo claramente, esa es una zona de influencia y lo voy a delimitar claramente para que ya no haya mayores dudas respecto al futuro, ¿no? Más que lo que ha mencionado a barcos chinos y rusos, o sea, lo ha delimitado claramente respecto a lo que es su zona de influencia y lo que no quiere que haya por allí. Y esto también, digamos, tiene un efecto, digamos, rebote, ¿no? Un blowback, que dirían en inglés. Porque si uno va con la cuestión moral respecto a lo que otros no pueden hacer, esto ahora es un problema. Probablemente para Trump no, porque él diga, bueno, él habitualmente no suele ir con la cuestión moral, ¿no? La verdad es que le da bastante igual ese tipo de cuestiones. Pero en lo que a Rusia se refiere, ¿no? La zona de Ucrania o China respecto de, no digo ya Taiwán, sino su zona de influencia en China, ¿no? Perdón, en el Pacífico, los conflictos que ha habido por aguas territoriales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En qué lugar deja esto? Estos dos países lo que van a decir es que, bueno, que menos cuestiones morales y menos señalar con el dedo, y luego resulta que aquí, pues, lo que ellos quieren, realmente, pues otros también lo aplican, ¿no? No sé ahí ya Trump que si es que tiene pensado algo al respecto, pero efectivamente abre esa puerta. Y en lo que a Ucrania se refiere, dado que eso está ahora mismo activo, ¿no? Está ahí. Esto tendrá consecuencias, ahora hablaremos de Ucrania, pero deja, pienso yo, a determinados sectores en Europa, los deja a los pies de los caballos, sobre todo con la postura que se ha planteado hasta ahora de aquí no hay, lo que mencionabas antes, ¿no? No sé, no recuerdo si lo dijo Borrell, pero efectivamente, toda esta cuestión de aquí no hay zonas de influencia, aquí esto no aplica, bueno, pues habrá que ponerse de acuerdo en qué aplica o qué no aplica, porque ahora mismo no lo tengo muy claro. Yo antes tenía un poco claro que sí, efectivamente había zonas de influencia, pero en fin, aunque solo sea, digamos, de cara a la galería, habrá que ponerse un poco de acuerdo en qué es y qué no es cada cosa. Y hay mucho más. Hay